el libro García Luna, El Señor de la Muerte. Paco Cruz, quien ha dicho que García Luna, que gracias a García Luna, Felipe Calderón fue presidente de México. En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue poniendo el dedo en la llaga sobre estas explicaciones que nos debe Felipe Calderón, creo que es importante hablar con el maestro Paco Cruz. Paco Cruz, quien está literalmente encerrado escribiendo, a punto de terminar su nuevo libro. Lo hemos estado molestando porque creo que amerita escuchar una opinión de alguien que ha investigado, de alguien que tiene sustento para opinar en el tema de García Luna. Le decía, como referencia a su libro, El Señor de la Muerte, García Luna. Voy en vivo en estos momentos, vía telefónica, con el maestro Paco Cruz, para preguntarle su opinión sobre estos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador ya en días consecutivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto contra las cuerdas a Felipe Calderón al decirle que necesita darnos explicaciones de cómo es que le da el puesto a Genaro García Luna, qué sabía, qué no sabía, que ya no es válido, que ya no podemos aceptarle al expresidente Felipe Calderón un yo no sabía. Paco Cruz, te agradezco mucho que nos dejes molestarte en estos momentos en los que estás enfocado en tu nuevo libro, pero creo que es importante escucharte, maestro, porque tú has sido muy claro. De hecho, has dicho, recuerdo tus declaraciones en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que Felipe Calderón literalmente fue presidente por la mano de García Luna. Te mando un abrazo, Paco, en donde te encuentres. Gracias, Vicente, ¿cómo estás? Y mira, el presidente López Obrador tiene toda la razón. Felipe nos debe, no solo a nosotros, una explicación, se la debe a la justicia, pero claro, mientras lo alcanza la justicia, no, pero claro, él sabía que Genaro García Luna era no solo un pillo, era un criminal, pero yo no solo lo sostengo, lo he investigado. ¿Por qué Calderón calla sobre Genaro García Luna? Hay varias explicaciones. La primera ya la viste, porque Genaro García Luna prácticamente lo hizo presidente. Cuando Felipe Calderón Hinojosa fue defenestrado, ¿recuerdas?, del gobierno de Vicente Fox, cuando se adelantó en las precandidaturas, el que se acercó a él fue Genaro García Luna. Y cuando Felipe decide lanzar su candidatura, Genaro le ofrece toda la inteligencia, todo el trabajo de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones a Felipe Calderón, pero no hay que dejar de lado a Margarita Zavala, Es un trabajo de pareja. Entonces, a partir de fines de 2005 y todo 2006 en la campaña, Genaro García Luna infiltra todos los movimientos simpatizantes de López Obrador. Los infiltra y les pasa toda la información. Recuerda, el primero que infiltra es a los chuchos. Los chuchos y todos los grupos relacionados con ellos dejaron de trabajar por López Obrador y empezaron a servir a Felipe Calderón, y lo sirvieron hasta que terminó su sexenio y lo sirven todavía. Felipe Calderón se convirtió en el patrón de los chuchos, y eso le permitió a Felipe acortar un poco en las encuestas. Recuerdas que terminamos con el fraude del 0.57%. Entonces le debe eso, primero la infiltración en la campaña, y con eso, además de la guerra sucia que inician los empresarios, empieza a remontar. No pueden, pero hay un fraude escandaloso que termina con el 0.57 dándoselo a Calderón. Recuerda que el mismo Fox dijo, lo ha señalado y reiterado, que él participó en el fraude para imponer a Calderón.
Entonces, bueno, viene, pero parte central, fundamental de esa es Genaro García Luna, que conoce a todo mundo y le conoce todos los secretos oscuros. Y luego, mira, documentado y publicado, el 1 de diciembre, cuando toma posesión Felipe Calderón, el que abre paso es un contingente, de un grupo élite de la Marina, casi 2,000 marinos élite, al mando por primera vez de un civil, de Genaro García Luna. ¿Y recuerdas esa escena grotesca donde Felipe Calderón se autocoloca la banda presidencial, se autodomina o se autojuramenta presidente de la República? Es gracias a Genaro García Luna. Pero hay otras cosas, Vicente. ¿Por qué Felipe Calderón sigue pasando por un tonto? Pues por una muy grande. Genaro García Luna conoce todos los secretos oscuros de Felipe Calderón y Hinojosa y de Margarita Zavala. Él sabe a dónde quedó el dinero del narco, él sabe dónde quedó el dinero de la corrupción. Genaro tiene todos esos expedientes secretos. ¿Por qué lo quiere Estados Unidos a Genaro García Luna? Justamente por eso, porque tiene todos los secretos oscuros de los panistas. Entonces nos debe una explicación, sí, a nosotros y a la justicia. Felipe Calderón va a pasar por tonto toda su vida por temor a que lo delate Genaro García Luna. Recuerdo eso que mencionabas en la Feria del Libro, que Felipe Calderón siempre va a preferir pasar a la historia como pendejo y no como cómplice, obviamente. Pero claro, Felipe, Vicente, disculpa, Felipe va a pasar por eso. ¿Por qué? Porque tiene terror a que lo metan a la cárcel. Porque tiene terror a que descubran no solo los jugosos negocios que hizo él en la presidencia de la República, por un lado, sino desde que era secretario de Energía. Entonces sí, tú tienes razón, y así, literal, prefiere y va a preferir históricamente pasar como un pendejo ignorante a entregarse a la justicia. No va a aceptar, tiene mucho dinero escondido y ese Genaro García Luna sabe dónde está. Y luego, otro punto, Genaro García Luna hizo trabajo para el partido que quería formar Margarita, hizo todo el trabajo de inteligencia. Así que García Luna lo tiene. ¿Qué esperaba Felipe Calderón? Bueno, además de lo que esperaba, recuerda que en este país, que en todo el mundo, cada presidente tiene su lado oscuro. Cada presidente que es como Felipe Calderón Hinojosa. ¿Recuerdas? Isabel Perón tenía a quién, a López Rega, el brujo López Rega. Tenía Pinochet, tenía su mano negra también. Sí, Alberto Fujimori, tenía Vladimiro Montesinos, el zar Nicolás II, a Rasputín. Ese es García Luna, el Rasputín de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Ese es. ¿Por qué tiene miedo Calderón? Porque tiene miedo a que lo delate y que además se lleven las patas a Margarita y a toda su familia. Paco, tú has escrito un extenso libro que no debe de perderse la gente que nos está viendo y escuchando. García Luna, El Señor de la Muerte, tu más reciente libro publicado. ¿Qué piensas de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, y además la suelta con toda la honestidad desde el fondo del corazón? Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a este señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? ¿Su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? Creo que son preguntas que nos hacemos millones de mexicanos que han sido expresadas por el presidente y que tienen eco en millones
de lugares, de familias, de hogares en la República Mexicana que nos preguntamos eso precisamente, Paco. No, mira, Vicente, él sabía claramente, bueno, no solo estaba obligado a saber, eso es una parte. Lo otro, ¿cómo se enteró? No, hombre, hay documentación, hay evidencias de que algún general, bueno, de que un general, de que dirigentes del PAN, de que mandatarios de otros países se lo advirtieron, que no quería negociar con García Luna. Si tenía todos los informes, tenía todo a la mano. Pero ¿por qué aceptó? ¿Por qué lo contrató? Bueno, por una razón. Felipe Calderón es un hombre muy ambicioso de poder y de dinero. Él sabía que en 2006 no iba a contar con toda la ayuda de Fox. Claro, después descubriría que sí. ¿Por qué? Porque Fox tenía polarizado al país y es un tipo irracional, es un tipo que no piensa y es un tipo de odios muy grandes contra López Obrador. Entonces lo apoyó, pero Felipe Calderón Hinojosa es un tipo ambicioso en grados superlativos, es un tipo egocéntrico, es un tipo que tenía toda la información, pero sabía que García Luna lo podía ayudar a llegar a la presidencia. Así que le abrió las puertas, él tenía, y ya en la presidencia tuvo las evidencias de que estaba con el narcotráfico. Si las versiones había desde antes. Pero luego, mira, otra cosa más grave, cuando yo he trabajado en una empresa y me vienen a pedir empleo, lo primero que hago es investigar a una persona si va a tener responsabilidades. ¿No lo investigó Felipe? No, pero claro que sí lo investigó. Y justamente por eso lo contrató, porque era un criminal, porque Felipe Calderón lo que necesitaba era un criminal. Era un hombre negro que le viniera a ayudar a llegar a la presidencia. Y ese hombre tenía toda la Agencia Federal de Investigaciones a su disposición. Y todo el dinero del Estado para la campaña de Felipe Calderón. Y eso lo sabe García Luna. Bueno, él lo tiene documentado. Así que Felipe Calderón va a callar históricamente, va a ser pendejo, va. Sí, va a ser pendejo porque la historia no tiene miedo a que la historia lo condene por criminal lo que es. Es un tipo de mecha corta, es un tipo muy oscuro que necesitaba a alguien como García Luna para operar. Primero para llevarlo a la presidencia. Mira, yo documenté que en 2005 García Luna se acercó con él. Cuando lo defenestra Calderón, se acerca a García Luna y le vende todos sus servicios. Los mismos servicios que le había vendido a Fox. La traición, es decir, todos los secretos oscuros de la clase política panista y priista de este país. Y la periodista que... Querido Paco, ¿qué piensas de este silencio de Felipe Calderón? Se la pasa todos los días en Twitter y ahora ha desaparecido o cuasi desaparecido de redes sociales. ¿Cobarde también Felipe Calderón? Creo que hemos perdido la comunicación con Paco Cruz. Vamos a ver si logramos restablecer esta comunicación vía telefónica con el maestro Francisco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, su más reciente libro publicado, y quien ha sido contundente con sus investigaciones y con sus declaraciones. Por ahí te perdimos por un momento, querido Paco, cuando decías que definitivamente Felipe Calderón quiere pasar como pendejo por temor a que le pase juicio la historia. Yo te pregunto, Paco, como pendejo y también como cobarde, porque ha cuasi desaparecido de las redes sociales, en donde opina un día sí y el otro también, pero extrañamente pareciera que aplica lo que diga será usado en su contra, si opina sobre esto.
Vicente, ¿recuerdas aquella infame columna que escribió su cuñado? Sí, en claro la que que sí. hablaba de cobardías, de traiciones, ¿recuerdas que te dije? Sí, claro. Es un autorretrato de familia. Pues ahí lo tienes. Felipe Calderón, además de todo, es un cobarde. Sí, además de todo, no se atreve a darnos la cara. Por eso yo te decía en aquella columna, sí, es eso que estoy leyendo, me parece que está retratando a Felipe y a Margarita. Así que Felipe Calderón sí es todo y es cobarde. Y es un tipo megalómano y ambicioso. Paco, a García Luna lo impuso el crimen organizado como secretario de Seguridad Pública. Felipe Calderón recibió dinero para que fuera impuesto o nombrado García Luna como secretario de Seguridad Pública. Te voy a decir, pero te lo digo bien documentado. Es que Genaro García ya era el crimen organizado. Genaro ya era el crimen organizado. Desde que en los 80 él ingresa al CISEN como aprendiz de espía, llega con un plan asesorado por viejos agentes corruptos de lo que en alguna vez fue en este país el servicio secreto, llega para conocer y apoderarse de las estructuras. Él era el crimen organizado. Vicente Fox, Martita Sahagún Jiménez, le dieron manga ancha. Le entregaron ellos, Martita y Vicente, porque recuerda, el mismo Vicente reconoció que había un cogobierno. Le entregaron el gobierno, las estructuras de seguridad pública al crimen organizado, ¿en manos de quién? De Genaro García Luna. Así que cuando se acerca Genaro García Luna con Felipe Calderón, ya está entregado el crimen organizado. Ellos eran el crimen organizado. Nosotros pensando que era el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo. No, el cártel ya estaba en Los Pinos. Ya lo había llevado Vicente Fox, ya lo había llevado Martita Sahagún Jiménez, o después de Martita Sahagún de Fox. Ellos llevaron al crimen organizado y Felipe Calderón hizo un cártel de la presidencia de la República. La presidencia era el cártel mayor en este país. Así que estábamos combatiendo fantasmas, o ellos, Felipe Calderón y Genaro García Luna, estaban combatiendo fantasmas que nunca existieron. Ellos eran el crimen organizado. Ellos lo venían controlando ya. No solo controlaban, mira, el tráfico de drogas mayores. No. Hay que ver qué cárteles nacieron con Felipe Calderón y qué hacían. Traficaban con el acero, con el aguacate, con la minería. Ellos eran el crimen organizado y el mayor cártel del crimen organizado de este país estaba en la presidencia de la República. Debe de pagar, para cerrar entonces, Paco Cruz, debe de pagar en algún momento Felipe Calderón. Bueno, eso quisiéramos muchos. Mira, Felipe Calderón, Vicente, debía estar en la cárcel hace mucho. Él era el crimen organizado. Él debía estar en la cárcel, pero tenemos un país, recuerda, en el que a partir de 1946 el presidente o el expresidente goza de impunidad constitucionalmente. Bueno, es una ley no escrita. Cada presidente perdona a su antecesor. Ahora el problema con Andrés Manuel López Obrador, no, es que no hay perdón. No, el problema es que mientras no cambiemos las estructuras judiciales de este país, no va a pasar un presidente a juicio. ¿Qué juez? Mira, ¿qué ministro de la Suprema Corte? ¿Qué magistrado se va a echar el boleto de juzgar a quien lo impuso como magistrado o como ministro? La mayoría de los ministros que tenemos nacen con Enrique Peña Nieto y nacen con Felipe Calderón.
¿quién se va a atrever a juzgarlos? Entonces, por más que las autoridades correspondientes presentaran un caso contra ellos, hay que ver quién se va a echar el boleto de juzgarlos. Sería meterse en una guerra, pero de que nos debe, de que debía estar en la cárcel, pero claro que Calderón debía estar en la cárcel. El solo hecho de haber formado un cártel en la presidencia de la República, el solo hecho de haber nombrado a Genaro García Luna, no hombre, eso en otros países eso es una barbaridad. Él debía estar en la cárcel. Pero como este país, a partir del 1 de diciembre del 46, se construyó sobre bases corrompidas, pues eso le ha permitido salirse. Recuerda, Miguel Alemán era un pillo de 7 suelas. Miguel Alemán Valdés. Gustavo Díaz Ordaz era un asesino. Lo mismo que Luis Echeverría Álvarez. Salinas destruyó este país y siguen impunes porque se los permitía a este país. Mientras no cambiemos las estructuras judiciales, Enrique Peña Nieto va a andar libre como si nada. Martita y sus hijos van a gozar de entera impunidad. Vicente Fox, bueno, ya ves, finalmente ya tiene demencia senil. Y Calderón está impune. Calderón, ¿por qué? Porque este país nació sobre bases torcidas. Nació para perdonar asesinos, para perdonar pillos. Entonces, hoy apenas empezamos a cambiar. Tiene 3 años y 1 mes que empezamos a cambiar. Vamos a tardar, pero eventualmente vamos a cambiar este país. Y esos personajes, los que estén vivos, tendrán que terminar en la cárcel. Lo merecen y sí, nos deben una gran explicación. No sé si hace falta porque ya lo conocemos, pero mira, documentado está. El cártel de droga, el cártel del narcotráfico, el cártel del crimen organizado, la mayor mafia de este país, estaba inserta en Palacio Nacional y en la Casa de los Presidentes, en Los Pinos, que ahora es una casa de cultura. Mi querido Paco Cruz, siempre es fascinante escucharte. Estamos al pendiente de tus trabajos. Sé que estás literalmente enfocado en tus nuevos proyectos y gracias por permitirnos robarte estos minutos, distraerte estos minutos. Te mando un abrazo de Navidad, de Año Nuevo. Espero que este 2022 venga cargado de éxitos profesionales y de bendiciones personales y familiares, querido Paco. Vicente, muchas gracias, igual para todos y seguramente que nos irá bien. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, estamos al pendiente. Sí. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Era importante para este servidor escuchar las opiniones del maestro Paco Cruz, que ha escrito este libro que le decía García Luna, El Señor de la Muerte, y además ha sido uno de los periodistas más punzantes con sus declaraciones sobre Genaro García Luna y Felipe Calderón.